Hola Marlene, buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar puntuales para que abarquemos todos los contenidos de la sesión. Pues bienvenidos, bienvenida Marlene. Espero que se puedan ir integrando otros compañeros a lo largo de la sesión o también que puedan pues verla, ¿no? Después para apoyarse en sus actividades. Bueno, entonces voy a dar inicio. Bienvenidos a la segunda sesión del módulo o también la segunda sesión de la semana. En esta sesión, pues vamos a concluir esta parte que empezamos a ver en la primera sesión. Hola, buenas noches. En la primera sesión del miércoles, entonces para concluir, ¿no? Entonces, me gustaría saber si, ya que hayan empezado a realizar sus actividades, tienen alguna duda en concreto para que podamos abordarla. Ahorita, sobre todo de la actividad integradora uno que fue la que abordamos en la sesión pasada. Y bueno, hoy abordaremos, ya nos dedicaremos un poco ya más, bueno, más bien tendremos que revisar la actividad integradora 2 que no revisamos la sesión pasada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna duda que puedan compartirnos. Buenas noches. Ya no tengo. No empezamos con dudas. Bueno, entonces voy a continuar. Eh, Me gustaría terminar un poquito, gracias Marlene. Me gustaría terminar un poquito con la actividad integradora uno que me faltaron algunos detalles por mencionar, ya nada más para terminar esta parte. Entonces, bueno, recuerden que su reporte, gracias, su reporte tiene que contener pues las partes que están indicadas. Es importante que lo realicen en orden. Van a integrar una portada, un índice. El índice, recuerden que es un listado de los temas que se integran dentro de un documento, en este caso de su reporte, pero ese índice debe de indicar el número de página. Si no encontramos el número de página, entonces se llama tabla de contenido nada más. Entonces debe de decir el número de página en donde podemos encontrar esa sección del documento, ¿de acuerdo? Una introducción en donde van a describir qué es el pH, las teorías que están involucradas, el informe, algunas preguntas indicadas y la conclusión. Dentro del informe, pues van a explicar qué son los ácidos y las bases, el pH, ya explicamos qué son los ácidos, las bases, también el pH, que es una escala que nos permite medir precisamente esta concentración de iones hidrógeno, y los modelos de Bronsted y Lowry y de Arrhenius, que que explican cómo se comportan los ácidos y las bases. El objetivo de la práctica, que en este caso pues es observar el pH de algunas sustancias de uso cotidiano, el material que ustedes utilizaron, el proceso que ustedes realizaron, descrito de la forma en la que ustedes lo realizaron, sin copiar y pegar de las indicaciones, sino tal y cual ustedes lo llevaron a cabo, y las fotografías de lo realizado. Recuerden que las fotografías son la evidencia de que realizaron el experimento, entonces pues son la parte más importante de la actividad. Si no hay fotografías, pues no puede ser evaluada su actividad integradora porque no estarían evidenciando que realizaron su experimento, ¿de acuerdo? Ya que tengan sus experimentos, sus vasitos con sus pruebas o mediciones de pH, pues van a describir el cambio de coloración que ustedes observan y van a utilizar las escalas que ya habíamos mencionado. Recuerden que son dos y que tienen que utilizar la escala que ustedes, de acuerdo a lo que ustedes utilizaron, ya sea Jamaica o ya sea Col. Recuerden que el cambio de coloración les va a permitir visualizar aproximadamente, hay un margen de error, ¿no? Claramente por este cambio de coloración. Y esto es lo que se conoce como una escala colorimétrica. Recuerden que está basada en colores, por eso se le denomina así. De acuerdo al color que yo pueda observar en cada uno de sus vasitos, pues se puede determinar el pH aproximado de acuerdo a la coloración de las escalas.
Es importante por eso que se utilice la escala indicada para ya sea para la jamaica o para la col, para que dé los valores correctos. Les sugiero que los resultados los pudieran presentar en una tabla. Esto no es, esto es una sugerencia nada más. Recuerden que es importante, mientras más ordenado esté el reporte o cualquiera de sus actividades, pues es más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, una tabla pues le daría orden dentro de sus resultados para poder presentar cuál sería el pH que ustedes pudieron observar de acuerdo al cambio de coloración en sus sustancias. Por ejemplo, el cloro, el detergente cloro no se está usando ahorita en su experimento, pero el detergente sí. Pueden identificar el color, identificar el pH de acuerdo a ese color y si es ácido o alcalino. Recuerden que de acuerdo al pH, recuerden que de 7 para abajo tenemos sustancias ácidas y del 7 para arriba tenemos sustancias alcalinas. Entonces, es una sugerencia, no es esta parte, sino está indicada como tal o se va a evaluar como tal dentro de la rúbrica, pero los resultados pues es importante presentarlos de manera ordenada, ¿de acuerdo? Ya para terminar, van a explicar cómo funciona el bicarbonato de sodio para como un antiácido. Recuerden que se puede utilizar o administrar este bicarbonato de sodio como un antiácido. Esto es para disminuir la sensación de acidez estomacal. Y entonces, bueno, esto tiene el sentido con respecto a lo que ya se revisó con respecto al pH. Recuerden que el pH de nuestro estómago es muy ácido debido a los jugos gástricos que se producen. Y bueno, si hay algún desequilibrio ahí con respecto a estos ácidos, pues puede generar acidez y podemos utilizar este bicarbonato como antiácido. Entonces, ustedes van a explicar cómo funciona precisamente o cuál es el fundamento de este uso para la disminución de la acidez. De 8 a 10 renglones, las extensiones son importantes. También en la introducción les especifica la extensión, es decir, el número de renglones. Entonces es importante respetar estos renglones porque pues son parte de la evaluación. Entonces, si consideramos esta extensión, pues su conclusión de 8 a 10 renglones. Entonces, esa conclusión de 8 a 10 renglones, va a ser su última parte de su reporte. Es importante que el reporte no exceda de los 12 puntos de tamaño. Recuerden que el tamaño de fuente o el tamaño de letra viene por puntos, entonces ya exceder de los 12 puntos ya es una letra que no es adecuada para un documento académico, ¿no? O escolar, entonces no excedan de los 12 puntos y un interlineado máximo de 1.5. También para que no quede muy espaciado, ¿no? Recuerden incluir las fuentes según el manual de citas y referencias. En todas las actividades es necesario que generen fuentes, porque independientemente de que hay algunas actividades que puedan realizar con conocimiento que ya tienen, ¿no? Por experiencia propia, etcétera, es importante que siempre generemos alguna referencia porque siempre necesitamos al menos un recurso para apoyarnos, ya sea la sesión virtual, ¿no? Como la hora de ahorita, ya sea alguna de las sesiones que, que pueden tener con su ADC o con cualquier otro asesor, se tiene que indicar como una referencia. Entonces, siempre al menos una referencia deben de tener. Hablando ahorita de las sesiones, recuerden que sí, claro que pueden consultar la sesión de cualquier asesor, nada más que sí deben de asegurarse que las sesiones sean actuales de esta generación, porque bueno, puede haber cambios, puede haber alguna situación específica de alguna generación en particular, y entonces esto podría modificar, ¿no? Las indicaciones que da el asesor. Entonces, lo que sí no es recomendable es ver sesiones ya pasadas, ¿no? Pero sí están tienen todo su derecho de poder revisar otras sesiones si es que no tienen, no queda claro o no fue suficiente con la sesión o las sesiones de su módulo. Bien, para concluir esta parte de la actividad integradora 1, nada más vamos a revisar
La rúbrica, yo espero que estén habituados a revisar las rúbricas. Si no, pues vamos a revisarla para que puedan ver la importancia de revisar cada rúbrica para poder identificar los puntos que tienen que incluir dentro de todas sus actividades. Y también para que reconozcan el porqué de sus evaluaciones, ¿no? Luego, reciben su retroalimentación y su evaluación y no conocen por qué están recibiendo esa evaluación y pues todo está en la rúbrica, ¿de acuerdo? Bueno, recuerden que las rúbricas están divididas en criterios de desempeño, que son estos colores que están aquí a la izquierda. Esos criterios de desempeño se evalúan por niveles dependiendo de pues las competencias que hayan adquirido cada uno de ustedes de acuerdo a la entrega de cada una de las actividades. Tenemos 5 niveles, desde experto hasta requiere apoyo, y un nivel que ya es no evaluable, entonces ya no se puede considerar como un nivel de evaluación, porque más bien ahí existe alguna situación en donde ya no se pudo evaluar la actividad. Generalmente esto es cuando no se puede abrir el link, cuando el archivo está equivocado, cuando se entrega otro producto que no se solicitó, por ejemplo, si es un video y entregan una presentación PowerPoint sin las características de un video, entonces pues no estaría cumpliendo con esas especificaciones, ¿no? Entonces, por eso los niveles son del experto a requiere apoyo. Recuerden siempre apoyarse en el nivel experto. El nivel experto pues les va a decir los puntos exactos que debe tener la actividad y que se van a revisar para que se pueda considerar como cumplidos todos los elementos y puedan tener pues la mejor evaluación posible. En el nivel experto, en el criterio cognitivo, se va a evaluar que su reporte contenga la explicación de qué es un ácido, una base, qué es el pH, esto descrito en media cuartilla. Entonces, es lo que les comentaba de la rúbrica. En la infografía ahí no especifica la extensión. Cuando no especifica la extensión, así tal cual, entonces ustedes son libres pues, de utilizar la extensión pertinente, ¿no? Para que les permita explicar todo. Si necesitas más, no hay problema. Ve, las herramientas para infografías te permite agregar páginas, entonces no hay problema tampoco en agregar más páginas en este caso de la infografía, ¿de acuerdo? Además, recuerden que es mejor que sobre y no que falte. Entonces, pues también consideren que es mejor tener un poquito más de información a que ser muy breves, porque pues eso indica que no hubo una investigación ni una profundización en el tema, entonces es mejor en este caso pues que exceda un poco la extensión. Bien, la explicación en media cuartilla del proceso realizado, vean cómo también aquí es la extensión, media cuartilla. Descripción de los resultados con fotografías, muy importante las fotografías, si no hay fotografías no hay evidencia de que se realizó y no se podrá evaluar la actividad. Los datos del estudio con etiquetas, recuerden que sus recipientes con sus resultados de cada una de sus sustancias tienen que estar indicados con una etiqueta. La etiqueta debe de tener sus datos, los datos de la sustancia y muy importante los dibujos de las moléculas, como ayer ya mostramos algunos ejemplos. Y al final, pues responder las preguntas, que nada más en este caso es la pregunta del bicarbonato de sodio, sobre cómo funciona el bicarbonato de sodio para eliminar la acidez estomacal. Eso estaríamos evaluando en el nivel experto, en el criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, pues estaré evaluando que atiendan al 100% de las indicaciones, desde el tipo de documento que están entregando, en este caso es un documento Word. Procuren siempre entregar los documentos tal cual como se están solicitando. Ahorita tal cual se está solicitando un documento Word, por lo tanto no necesitamos ligas, no necesitamos ningún otro apoyo en un documento porque se está pidiendo tal cual un documento Word. Entonces, súbanlo así. Ahí en ese mismo documento tienen que ir incluidas las imágenes, tampoco las integren aparte, porque también hay quien, ha ocurrido el caso en donde el reporte se entrega y ponen una liga donde se pueden ver las imágenes. Entonces no tiene caso separar las imágenes del contenido, tienen que ir ahí mismo dentro del reporte.
Entonces atienden al 100%, es decir, todo lo que se está indicando en la rúbrica está contenido en su documento. En el criterio comunicativo, organizan de forma clara y coherente el documento. Aquí es importante porque aquí, como es un reporte, se notan muy bien las secciones, entonces hay que ir respetando las secciones conforme se van solicitando. Este orden de las secciones pues permite que el reporte pueda ser comprendido fácilmente y evaluado pues como corresponde, ¿no? Entonces es importante el orden dentro de todas las actividades, pero sobre todo en actividades en donde el orden es muy marcado, como en este caso. Atienden a las normas en etiqueta, no contienen errores de sintaxis, ortografía o puntuación. Es muy importante. Aquí la ventaja es que, bueno, ya todas las herramientas, tanto digitales como Word, PowerPoint, tienen correctores de ortografía, entonces no ignoren las señales que les están dando. Recuerden que cuando hay errores ortográficos o también de sintaxis y puntuación, se subraya la palabra incorrecta. Hay veces que se puede equivocar el documento porque la palabra no es conocida o no es usual, pero no olviden checar estos señalamientos y corregirlos si es necesario. Es una manera sencilla, ¿no? de evitar estas faltas de ortografía. Ya en palabras difíciles, luego hay palabras a lo mejor que ya son más complicadas, que el mismo documento me señala como error, pero no sabemos exactamente cuál es. Entonces ya en ese caso, pues ya se puede recurrir a algún diccionario, alguna herramienta que me permita identificar la forma correcta de la palabra, ¿no? Pero también observen cómo también se penalizan. Entonces, si este punto donde sí hay faltas de ortografía, vean aquí, presenta de 1 a 4 errores de ortografía. Entonces se baja un nivel en la evaluación. O aquí presenta de 5 a 8 errores ortográficos. Aquí se baja otro nivel. Presenta de 9 a 10, entonces se van bajando los niveles de acuerdo a sus errores. Entonces es importante pues prevenirlos para que nos evitemos esta parte de la evaluación. Y muy importante, citar según el manual de citas y referencias. El manual está disponible en cada una de las actividades, no necesitan tenerlo guardado, luego después ya no encontramos los archivos, ¿no? Ya no sabemos dónde los guardamos entonces para más practicidad este manual se encuentra en todas las actividades de su plataforma y también se encuentra en una parte, en la parte principal, la parte en donde está la presentación del módulo. Ahorita de todas formas lo mostramos. Entonces es importante que siempre se base en el manual de citas y referencias, porque si recuerdan hay una escala de evaluación del manejo adecuado de la información. Y si no se maneja de manera adecuada la información, entonces puede haber consecuencias en la evaluación y sí son importantes, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver una pregunta que tengo por aquí. Si te refieres al 1 que pusiste primero, que tienes un 1 guión, y ese está indicando la página y se entiende que está indicando la página, está bien. No es necesario poner tal cual la palabra página o la abreviatura página. Pero si se entiende que es la página 1, entonces no hay problema. Hay diferentes modalidades, ¿no? Como de presentar el índice. ¿Sale? Sí, de nada. Bueno, me voy a regresar voy a seguir con la rúbrica. Y en el criterio de pensamiento crítico, recuerden su conclusión de 8 a 10 renglones, en donde identifiquen la importancia de identificar el pH de las sustancias. El pH, pues ya como lo vimos antier, bueno, en la sesión del miércoles, pues es una medida que tienen las sustancias y que me permite determinar si son ácidas o si son alcalinas. Recuerden que dijimos que hay unas medidas de pH que ya son riesgosas para nuestros tejidos, para nuestra integridad. Entonces, si tenemos ya contacto con sustancias de estas que son o muy ácidas o muy alcalinas, entonces sí puede ser realmente peligroso el contacto con ellas. Entonces, a nivel industrial, a nivel alimenticio,
y todos los productos que nos venden, pues tienen que estar controlados y tenemos que conocer el pH para saber que son seguros su uso, si es que son exteriores, externos, o su consumo en el caso de que sean alimentos. Recuerden que en la extensión, como les comento, es importante. Vean cómo la extensión tiene que ser de 8 a 10. Aquí en el nivel, un nivel abajo, tenemos una conclusión menor a 8 renglones. Un nivel abajo tenemos menor a 7 renglones, a 6 renglones y así sucesivamente. Entonces observen cómo la extensión es importante, no solamente el contenido, porque también va a impactar dentro de la evaluación. Y no olviden la parte, la sección de la escala para evaluar el uso responsable de la información. Tenemos los indicadores. Tenemos 4 indicadores que están aquí a la izquierda. Presenta el contenido original y desarrolla ideas propias. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables. Se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. E incluye citas y referencias de acuerdo con el manual de vigente, ¿no? En este caso, la rúbrica dice, incluye cuando requiere citas y referencias. En este caso, sí les comento que todas nuestras actividades, desde la primera hasta el proyecto integrador, todas requieren el uso de recursos porque son temas que no son totalmente de nuestro dominio. O sea, no hay temas que tenemos que consultar en algunos recursos y estos recursos tienen que ser referenciados. Quizá en algunos módulos donde trabajen temas que a lo mejor pueden ser más personales o donde no donde no se requieran recursos como tal, sino más bien su experiencia, su conocimiento o algo de ustedes ya propio sin consultar fuentes, entonces quizá ahí no necesitarán en todo momento las referencias. Pero en este caso, en este módulo, como es un módulo de ciencia, pues sí necesitamos basarnos en una fuente específica, en fuentes específicas y confiables para poder obtener información. Observen cómo impacta de manera importante la omisión de cada uno de estos puntos, de tal forma que si hay omisión total, pues entonces estaríamos hablando de menos 25 puntos, que son 2.5 menos con respecto a su evaluación final de su actividad. Entonces sí es importante, ¿no? Entonces, en caso de no tener referencias, es decir, que omitan por completo integrar referencias a sus actividades, entonces estaríamos bajando los menos 25 puntos de este indicador. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. ¿Por qué? Porque no tendría yo la base para saber de qué fuente lo obtuvieron, entonces es ineficiente. Y también esta última criterio en donde incluye citas y referencias de acuerdo al manual. Entonces, si no se incluyen, pues entonces estaría omitiendo. Aquí sería ineficiente y estaríamos hablando de que tendríamos menos 50 puntos. Entonces, vean cómo el impacto es importante, porque aunque la actividad esté muy bien, aparentemente, y tengan un 10, si nosotros disminuimos los 50 puntos o los 5 puntos en la escala de 10, de acuerdo a que no se entregaron las respectivas referencias, pues tendríamos menos 5 puntos. Entonces, sería una evaluación reprobatoria, ¿no? Entonces, es importante por eso siempre incluir referencias y esas referencias tienen que ser de fuentes confiables. Ajá. ¿Alguien me puede mencionar algunas fuentes confiables de información? A ver, Jesús. Hola, asesora, buenas noches y buenas noches, Hola. compañeros. ¿Alguna fuente confiable puede ser Google Académico o Ajá. Redalí? Ok, muy bien. Muy bien, Jesús. Entonces, estas serían fuentes científicas. Entonces, son la información que podemos encontrar ahí es científica, entonces es confiable. ¿De acuerdo? Recuerden que también podemos identificar en páginas más, a lo mejor las páginas que menciona su compañero son más científicas. Podemos también, por ejemplo, utilizar las páginas, los sitios web de universidades, por ejemplo, de la UNAM. Exacto, Marlene, así es. La UNAM tiene muchos sitios, ¿no? De muchas áreas, entonces, aunque no son como tal artículos científicos, son sitios web, pero son fuentes confiables porque son fuentes de una institución seria, académica.
Igualmente podemos encontrar de varias instituciones públicas, no es la misma, no es la única que existe, hay varias universidades tanto nacionales como internacionales de habla hispana, por ejemplo, españolas, colombianas, chilenas, argentinas, que también son confiables porque son universidades. Entonces recuerden que lo que no es recomendable es utilizar sitios con la extensión .com. Lo recomendable es utilizar .edu, este, .gov, que son páginas de gobierno. Recuerden que también las páginas gubernamentales, ¿no? De algunas secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, todas las secretarías son páginas oficiales, entonces también son páginas confiables, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces cuiden muy bien esta parte porque puedes impactar de manera importante en la evaluación. Entonces, para evitarnos esta disminución de la calificación por olvidar, porque a lo mejor puede ser nada más un olvido, no un descuido, que se les olvidó integrar las referencias, pero puede ser importante en su evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces de lo que acabamos de mencionar? Ok, bueno, gracias. Ninguna. Bueno, entonces voy a proceder con la actividad integradora 2, que no describimos la semana pasada. Bueno, creo que ya empecé sin el orden del día, pero bueno, la sesión, pues, dudas de la sesión anterior, ya mencionaron que no hay. Asuntos generales, pues ya terminamos de revisar. Ya cerramos, ¿no? La actividad integradora 1. Y ahorita me voy a dedicar ya un poquito a la actividad integradora 2 y los contenidos. Sí, de nada. Bueno, entonces voy a seguir, ¿de acuerdo? Muy bien, la actividad integradora 2 tiene como propósito que identifiquen procesos químicos que están presentes en la combustión a través del uso de combustibles. En este caso, pues, la gasolina. Hay varios tipos de combustibles, ¿no? Los combustibles que utilizamos más, pues son la gasolina y el gas, en el caso de la casa, y la gasolina en el caso del transporte, ¿no? Entonces, en este caso, van a identificar, pues, estos procesos. Van a entregar un documento, un procesador de textos, es decir, un Word, y ese Word va a contener la liga de su infografía. Recuerden que esa liga tienen que tener cuidado de que sea visible para que pueda su servidor evaluarla. Y van a integrar además una conclusión. Ahorita, bueno, damos el orden en que deberían de presentarlo. Van a investigar en la plataforma. Aquí la ventaja es que los recursos están en la misma plataforma. De todas formas, ustedes son libres de poder consultar cualquier recurso, pero en la plataforma pues tienen buenos recursos para poder investigar. Entonces, pero no se olviden que aunque los recursos sean de la... Sí, Selena, no te preocupes. Buenas noches. Aunque los recursos sean de la misma plataforma, deben de referenciarlos. Recuerden que según el manual hay una manera específica de hacer referencia a los recursos que están en la misma plataforma. Entonces, no porque sean de la plataforma omitan su referenciación, se tienen que referenciar. Bien, van a investigar qué es un convertidor catalítico para automóviles y qué funciones realiza. Van a elegir alguna herramienta, Easily, Canva, Pictochart. Yo les recomiendo el uso de Canva, están más familiarizados con ese recurso. Siempre utilicen las herramientas con las que tengan más confianza, porque bueno, luego pueden ocurrir, precisamente por estar utilizando herramientas que no estamos habituados, pues pueden ocurrir algunas situaciones. Entonces, pues mejor utilicen la que más están habituados, aunque en este caso, por ejemplo, Canva y Pictochart considero muy fáciles de utilizar. Entonces podrían utilizar cualquiera de las dos. ¿Qué elementos va a tener su infografía? Un título donde indiquen por qué son importantes los convertidores catalíticos.
Recuerden, ya en la infografía, ya estando en la infografía, recuerden incluir su nombre completo, su grupo, su nombre, el nombre del asesor, del tutor o los datos que quieran incluir. Estos datos son importantes porque estos datos me permiten identificar que la actividad es elaborada por ustedes. Otra forma también que les solicito que hagan es que utilicen sus propias cuentas. Es decir, por ejemplo, si lo hacen en Canva, que sea su cuenta. ¿Por qué? Porque cuando revisamos los archivos, estas actividades, pues se puede observar el nombre del autor. Entonces, el nombre del autor, si no coincide con el nombre del estudiante, pues puede generar ahí alguna confusión. Entiendo que, bueno, en la casa a veces pues compartimos entre varios el mismo equipo, ¿no? Sus hermanos, sus hijos, entonces entre varios compartimos el mismo equipo y puede ser que se mezclen las cuentas, ¿no? Porque ya están todas las cuentas en el dispositivo. Entonces nada más asegúrense que la cuenta en la que están trabajando es de ustedes para que cuando se despliegue la infografía, pues aparezcan sus datos. Entonces se ve algo así. Por ejemplo, si esto fuera la infografía, esto es mi presentación, ¿no? Pero si esto fuera la infografía de alguien, yo puedo ver aquí quién es el autor. Ajá, aquí. Entonces dice diseño de Ana Claudia. Entonces este es mío. Entonces, cuando ustedes me entregan su infografía, yo le puedo buscar y me va a decir quién es el autor. Entonces, si por autor aparece el nombre de su hermano, de sus hijos, de alguien que también utilice el equipo, pues entonces puede generar por ahí pues algún malentendido, ¿no? De que no se está entregando ese recurso que están entregando no es propio. Entonces, por favor, utilicen cuentas propias. También aquí para aprovechar, recuerden que para compartir tienen que compartir desde el botón compartir. Todas las herramientas que permiten compartir estos recursos digitales tienen este botón de compartir para que se comparta de manera adecuada el recurso. Arriba de este botón, aquí no me aparece porque Meet solamente me proyecta como tal la pantalla que estoy ocupando. Pero recuerden que arriba de todas las páginas, de todos los sitios web, aparece hasta arriba, una barra de direcciones. Si ustedes comparten esa dirección, entonces no se va a ver su infografía porque me están compartiendo como tal la dirección de Canva. Entonces, cuando yo la abra, me va a abrir Canva, pero no me va a abrir su infografía. Lo que tienen que hacer ustedes es siempre compartir desde su opción compartir. La mayoría de las veces se encuentra a la derecha arriba, en las herramientas. A lo mejor en celular se puede ver distinta la interfase, pero generalmente es un botón pues grande, ¿no? Que se ve fácilmente para no confundirse. Entonces la manera correcta es darle compartir. Y entonces vean cómo aquí mi configuración ya está para cualquier persona. Esa es la que yo recomiendo porque, bueno, nos arriesgamos a que para evitarnos cualquier situación, mejor le ponemos cualquier persona. Si ustedes le ponen esta opción, solo tú tienes acceso, aunque compartan la liga de manera correcta desde el botón de compartir, no voy a poder acceder porque ustedes indicaron que solamente ustedes tienen acceso, entonces no se va a poder ver. Entonces lo recomendable es que cualquier persona, y aquí en función, pues no es necesario que me den permiso de editar porque yo no necesito editar, yo voy a evaluarla. Entonces nada más va suficiente con que le pongan ver, ¿no? Entonces le ponemos ver, copiamos el enlace, le damos clic aquí en copiar y este enlace que me copia, pues es el enlace de la infografía. Entonces esa es la forma correcta de compartir. Cualquier herramienta que ustedes utilicen, ahorita en este caso Canva, pero si utilizan Easily, PictoChart o alguna otra herramienta para videos, etcétera, tendrán que utilizar el botón compartir para que sea correcto se pueda ver el documento. Ya sé que muchos ya lo dominan, pero todavía hay casos en donde no se pueden abrir los documentos porque no se compartieron de manera correcta, ¿de acuerdo? Esa sería la forma de compartirlo.
Bueno, y entonces les decía yo que es importante que sean sus cuentas para que yo pueda verificar que ustedes son los autores, y también me van a ayudar poniendo sus datos abajo del título para que también pueda ver que efectivamente esa infografía que están entregando es elaborada por ustedes. Y se solicita que entreguen el link. No se aceptan imágenes, no se aceptan PDFs ni ningún otro tipo de documento, sino que como tal el link para que se pueda consultar desde la página principal, bueno, desde la herramienta como tal en la que ustedes la hayan realizado, se pueda compartir desde ahí para que yo pueda verificar que se la realizaron ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los elementos que van a incluir es sencillo, es una actividad sencilla. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión, van a indicar cuáles son las emisiones gaseosas que son nocivas en el proceso de combustión, van a describir la estructura y funciones del convertidor catalítico, y van a mencionar por qué son importantes los aditivos para convertidores. Entonces, en realidad son puntos que se encuentran todos en esos recursos de prepa en línea, entonces va a ser fácil para ustedes nada más darles una estructura y poderlos acomodar dentro de su infografía. Ya que tengan su infografía, van a incluir una portada de identificación, ya saben, con todos los datos necesarios. La liga de su infografía, es importante revisar que los permisos estén actualizados para sean correctos para que su servidora pueda ingresar. Una conclusión de 8 o 10 renglones. Recuerden que es importante la extensión. Y en esta conclusión van a explicar cuáles son las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor catalítico. Y al final, pues sus referencias. Observen cómo la conclusión y las referencias van en el documento Word y van a incluir las citas. Las imágenes depende, Marlene. De manera adecuada, si se deben de referenciar, si es que son imágenes que no son de dominio público, o sea, que pertenecen a un sitio web específico, ¿no? Entonces, como si tienen dueños, sí se tienen que referenciar. Pero si son de Canva, por ejemplo, esta imagen que están viendo aquí, ¿no? Esta imagen de acá, y todas las que tengo aquí en mis diapositivas, estas, por ejemplo, estas no son necesarios de referenciar porque son imágenes de dominio, de uso para Canva. Entonces, pues podemos utilizarlas. Entonces, si van a utilizar puras imágenes de estas, no es necesaria la referencia. Pero si utilizan imágenes ya de sitios web, ya específicos, ya pertenecen a un sitio web o a una referencia en particular, entonces sí deben de referenciarse, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a explicar nada más a grandes rasgos qué son estos convertidores y qué es esta parte de la combustión que tienen que explicar para que tengan una base para poder realizar su actividad. Bien, dentro de los motores, pues se lleva a cabo un proceso que se llama combustión. La reacción de combustión, pues la podemos clasificar dentro de varios tipos de reacciones. Puede ser una reacción de oxidación, puede ser una reacción de exotérmica, porque me está liberando energía. Entonces, por ejemplo, en el foro ya han hablado de varios tipos de reacciones y efectivamente todas son correctas porque va a depender desde la perspectiva de la que la estamos clasificando. Entonces, bueno, la reacción de combustión es una reacción que libera una cantidad importante de energía. Aquí en esta reacción vamos a tener la presencia de combustibles. Pueden ser la gasolina, todos los productos del petróleo, ¿no? El combustóleo, el diésel, el petróleo como tal, el carbón, la madera, el gas. Entonces tenemos varios ejemplos de combustibles. Estos combustibles se caracterizan porque son ricos en carbono e hidrógeno y al estar en contacto con el oxígeno del aire pueden llevar a cabo esta reacción de combustión. Entonces esta reacción pues nos va a dar como resultado una cantidad importante de energía que se puede utilizar de distintas formas. Ya sea, por ejemplo, si lo usamos en la estufa, pues la estaríamos aprovechando para generar calor y la cocción de los alimentos. Si la usamos en el boiler, ¿no? Los calentadores para el baño, pues estaríamos generando calor como tal para aumentar la temperatura del agua. O si lo usamos aquí en los autos, que es el tema de
de la infografía, pues estaríamos generando energía que finalmente se va a transformar en energía motriz o en energía mecánica para que se mueva el auto. Entonces tiene muchas implicaciones, es una de las de las reacciones que más utilizamos en la vida diaria, porque tiene muchas implicaciones importantes para nuestro funcionamiento normal, ¿no? Cotidiano, por la generación de energía. Esta combustión pues va a generar una serie de residuos que son emisiones gaseosas en forma de gas, que son principalmente dióxido de carbono y el vapor de agua. Esos son los productos que siempre se van a liberar en el caso de un proceso de combustión. Podemos tener otros más en caso de las diferencias de los combustibles. Por ejemplo, en las mismas gasolinas sabemos que hay dos tipos de gasolina, ¿no? En el diésel, en el petróleo crudo, tal cual. Entonces, dependiendo de los componentes de estos combustibles, podemos tener además otros productos más que se van a liberar también. Y hay algunos combustibles que son más tóxicos que otros porque precisamente tienen mayores componentes y que cuando se convierten a partir del proceso de combustión, pues pueden ser más peligrosos para la salud. En este caso, todos los procesos de combustión liberan dióxido de carbono y vapor de agua. Y ya los demás ya varían de acuerdo al tipo de combustible. Vean cómo aquí tengo una cita, esta es una cita. Vean cómo está entre paréntesis, tengo el autor y tengo el año de emisión del recurso. Vean cómo aquí no es un autor persona, o sea, no es una persona, sino que es un autor institucional. Y bueno, ya hace rato decíamos que las páginas de la UNAM son páginas confiables, o son sitios confiables. Por lo tanto, pues por eso utiliza esta fuente, ¿de acuerdo? Muy bien, la gasolina, que es precisamente el centro del funcionamiento de un motor, al menos normal, ¿no? Es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene mediante la destilación del petróleo. Entonces es una mezcla de muchos tipos de hidrocarburos, es decir, de compuestos que provienen del carbono y del hidrógeno. Y recuerden que hace rato mencionamos que los combustibles tienen carbono e hidrógeno y estos elementos permiten realizar el proceso de combustión. Cuando la gasolina está en contacto con el oxígeno, vamos a liberar dióxido de carbono, que es uno de los compuestos que dijimos que se liberan, agua en forma de vapor, esto es por la temperatura a la que se lleva a cabo la combustión, y calor. Este calor puede aprovecharse de manera de energía. Entonces, en el caso del calentador de agua del baño, pues lo utilizamos directamente como calor para aumentar la temperatura. Pero se le puede dar un uso, se puede modificar ese tipo de energía y utilizarlo en otra forma de energía, que es la energía que precisamente va a permitir el movimiento del auto. En el caso de la gasolina, pues va a estar en contacto con el aire y va a liberar una serie de gases que pueden ser algunos tóxicos y algunos no tóxicos. No porque no sean tóxicos, por ejemplo, estos de aquí arriba que no son tóxicos, no significa que sea bueno que los estemos produciendo. Más bien significa que al estar en contacto directamente con nosotros, o sea, que nosotros lo respiremos, como lo hacemos todos en la ciudad, porque si vivimos en la ciudad, pues estamos expuestos a todo este tipo de residuos gaseosos. Entonces, no porque no sean dañinos para el ambiente, sino que directamente al estar en contacto con nosotros, pues no tienen efectos inmediatos, ¿no? Puede ser que a la larga, pero de manera inmediata, pues se consideran no tóxicos. Entre los que se consideran no tóxicos, por ejemplo, tenemos al dióxido de carbono, al vapor de agua y al oxígeno. Entonces diremos, bueno, el oxígeno es bueno porque nos sirve para respirar, ¿no? Pero cuando la composición normal de la atmósfera está alterada, es decir, los niveles de gases que existen en la atmósfera no son los normales, entonces pues no debería de estar ahí ese oxígeno sobrante. Entonces tampoco se considera como que positivo que se encuentre dentro de la atmósfera, ¿no? Y los tóxicos se refiere a los que si estamos en contacto, sí nos puede causar un daño importante en ese momento. A lo mejor puede tardar un poquito más, puede ser a la exposición crónica, pero algunos de ellos sí pueden ser en el momento que pueden ocasionar problemas importantes. Por ejemplo, el monóxido de carbono, los hidrocarburos de cadena corta, que en forma de gas,
y los óxidos de nitrógeno. Sobre todo, por ejemplo, el monóxido de carbono, ese puede ser pues potencialmente peligroso si es que estamos expuestos varios minutos a él. Hay modificaciones en la captación de oxígeno de la sangre y sí puede ocasionar la muerte de la persona que está expuesta a este gas. Entonces, sí es, por eso se le considera tóxico, porque al estar en contacto ya un tiempo determinado, que no es mucho, pueden ser unos minutos dependiendo de la cantidad, puede tener efectos importantes, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos productos de combustión, todos son gases, forman parte del gas natural, que es el que usamos para, el que se usa en las tuberías de gas, ¿no? Para generar energía. Vean cómo todos tienen una fórmula a partir de carbono e hidrógeno, estas son sus fórmulas, y vean cómo la reacción de combustión me va a generar energía. Entonces, esta energía puede ser calor, puede ser movimiento, dependiendo de pues la adaptación que se le dé, ¿no? Ya el dispositivo en donde se obtenga esta energía, pues ya tendrá una adaptación para permitir que se utilice de una u otra forma. Pero vean cómo tenemos como desecho dióxido de carbono y agua en todos los casos. Entonces, siempre hay eliminación de dióxido de carbono y agua en forma de vapor, ya dependiendo del tipo o la calidad del combustible, entonces ya podemos tener otros tipos de gases que pueden ser más peligrosos. Para disminuir la emisión de estos gases y para aprovechar más la función de la gasolina, para eso que se hicieron los aditivos. Existen aditivos de diferentes naturalezas, algunos son aplicados directamente a la gasolina, algunos son aplicados, puede ser en el aceite, ¿no? Puede variar dependiendo de para lo que el tipo de aditivo. En este caso, ustedes van a trabajar con aditivos para el convertidor catalítico. Los aditivos en general lo que hacen es mejorar el funcionamiento de la pieza, ¿no? Del auto con el que se está utilizando el aditivo. En este caso, los aditivos de gasolina que se administran en el motor directamente, pues benefician el funcionamiento del motor. Esto hace que las piezas funcionen de mejor forma, esto hace que haya menos desgaste, que haya menos residuos, y esto genera que el mismo motor funcione más tiempo, de mejor manera, y también va a beneficiar al medio ambiente porque estaríamos sacando o emitiendo menos emisiones gaseosas. En el caso de los convertidores catalíticos, pues son estas piezas que están aquí, como la que vemos aquí. Si la vemos por aquí adentro, es una pieza que en su interior contiene cerámica. Como ustedes sabrán, la cerámica es un material poroso. Seguramente han visto las piezas de cerámica que usamos de adorno, por ejemplo, no ahorita en Navidad, ¿no? Ustedes saben que la cerámica es porosa, es un material porosito como yeso. Entonces, al ser un material poroso, está hecho de silicato de aluminio y magnesio junto con óxido de aluminio. Son puras sales. Entonces, esta cerámica, como es porosa, permite que se pueda recubrir esos poros con partículas de algunos metales como el platino, el rodio, el paladio, que son metales, algunos bastante raros y bastante caros. Por eso el convertidor catalítico, pues eso se considera una pieza cara, ¿no? ¿Por qué? Porque el platino, principalmente el platino, es bastante costoso. El rodio también incluso se le puede dar uso a nivel clínico, también pues, se pueden hacer piezas, ¿no? Para prótesis y de este tipo, o también se hace incluso joyería con el rodio porque no causa reacciones alérgicas. Entonces son metales caros. Entonces, por eso es muy valioso este convertidor. Se llama precisamente convertidor porque su mismo nombre lo dice, lo que hace es convertir. ¿Qué convierte? Convierte sustancias. Entonces, por ejemplo, la superficie que está recubierta con rodio y platino va a descomponer lo que es el monóxido de nitrógeno en dos gases que son más inocuos, como el oxígeno y el nitrógeno. Podemos verlo aquí en la reacción. Vean aquí, el primero es el monóxido de nitrógeno. Cuando se lleva a cabo la reacción ahí en el convertidor, separa al monóxido de nitrógeno en dos, que son el nitrógeno y el oxígeno. Los dos son gases, los dos se encuentran de manera natural en la atmósfera. No deberían de estar de más, porque como les menciono, la atmósfera tiene como tal una mezcla específica en cantidades determinadas de ciertos gases. Si estos gases exceden, pues entonces estaríamos
pues estaría interviniendo ahí en la composición normal de la atmósfera. Entonces, no es lo ideal que estén, pero finalmente son mucho más inofensivos que en el caso de tener el monóxido de nitrógeno. Entonces, el convertidor lo convierte a gases que son menos dañinos o más inofensivos. ¿Ah? Por ejemplo, la cubierta de paladio platino convierten el monóxido de hidrógeno y los hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno. El acetileno, el benceno y el benzopireno son hidrocarburos, así como los que forman a la gasolina, pero como son muy chiquitos en su tamaño, se vuelven gaseosos. Por eso se llaman de cadena corta, ¿no? Entonces, estas moléculas, mientras más pequeñitas sean, favorece que se conviertan al estado gaseoso. Entonces son gaseosas y se consideran altamente cancerígenas. Entonces, la importancia aquí del convertidor es que convierte estas sustancias a sustancias más sencillas, que finalmente, aunque sí tienen un impacto también en el medio ambiente, pero no se compara con la toxicidad que podría generar este tipo de moléculas. Entonces, en la primera reacción está representando cómo el monóxido de carbono se convierte a dióxido de carbono. Hace rato ya les comenté que el monóxido de carbono es altamente tóxico, ¿no? Al grado de que puede causar ya un problema grave de salud o incluso ya ser más peligroso si es que se está en contacto con él. Entonces lo que hace es que este monóxido se convierte en dióxido de carbono, que es mucho más inofensivo, aunque pues se considera un gas de efecto invernadero, es decir, sí causa calentamiento global, pero no de manera inmediata causa la toxicidad que causa el monóxido de carbono. En el caso de la segunda reacción, se está mostrando a estos gases esos hidrocarburos de cadena corta que les acabo de explicar. Estos hidrocarburos, al estar en esta zona del convertidor, lo que hace es que se convierten a dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, igualmente, aunque estos gases se consideran de efecto invernadero, son mucho más inofensivos de lo que pudieran ser los hidrocarburos de cadena corta. Entonces, es preferible que se emitan estos gases a que se emitan estos hidrocarburos de cadena corta. Vean cómo por eso se llama convertidor, porque lo que hace es estar convirtiendo. Convierte los gases que originalmente se producen en el motor como producto del proceso de combustión, los convierte a gases que son más inofensivos, ¿vale? Entonces, el convertidor catalítico pues permite transformar contaminantes primarios, que son los primeros que se producen en el motor, como el monóxido de carbono y de nitrógeno y algunos hidrocarburos de cadena corta o residuales, a otros que son menos tóxicos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿De acuerdo? Por eso recibe el nombre de convertidor catalítico. Entonces, pues ustedes van a concluir en su infografía porque es importante cuidar este convertidor y precisamente existen aditivos que permiten el mejor funcionamiento de este convertidor, darle mayor vida, darle mejor funcionalidad y con esto pues estaríamos favoreciendo o disminuyendo las emisiones gaseosas a partir del producto a partir del proceso de combustión que se da en el motor del automóvil, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí están las referencias. Ya en cada una de mis diapositivas vienen las citas. Y ya al final, pues recuerden las referencias. Recuerden seguir. Vean cómo todas las páginas son de instituciones. La UNAM, Estudios Superiores Abiertos, son instituciones educativas. Prepa en línea, pues por supuesto que es confiable porque es un recurso de la misma plataforma, que están muy bien elaborados. Entonces yo los invito a revisar estos recursos y a utilizarlos para apoyarse. Y por ejemplo, esta es una empresa, ya saben que es una empresa de aceites, pero al ser una empresa grande, se puede considerar una fuente confiable porque pues este tipo pues es una institución, estaría compartiendo información de manera confiable, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá?
¿Ninguna? Ok. Bueno. Igualmente los invito a revisar la rúbrica antes de entregar su infografía. En el criterio cognitivo, pues se valora el título sobre la importancia de los convertidores catalíticos, como explicación de cómo ocurre la combustión, indicar qué emisiones nocivas. Ya mencionamos que siempre se produce dióxido de carbono y agua, pero hay otras que también se producen dependiendo del tipo de combustible. Describir la estructura y las funciones del convertidor catalítico y la importancia de los aditivos para convertidores catalíticos. En el criterio actitudinal, pues que cumplan al 100% las indicaciones para elaborar la actividad. En su criterio comunicativo, pues ya saben, el orden, que no haya errores de ortografía ni de sintaxis y que sus referencias sean indicadas o estén basadas de acuerdo al manual de citas y referencias. Y por último, en el criterio pensamiento crítico, que su conclusión tenga una extensión de 8 o 10 renglones y expliquen en esa conclusión las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor catalítico. Aplica también en todas las rúbricas, aplica la escala para el uso responsable de información. Entonces recuerden siempre hacer uso adecuado de las citas y referencias dentro de cada una de las actividades. Ya la semana que viene, pues ya a partir de la evaluación de sus 2 actividades de esta semana, pues ya podré ya darles recomendaciones específicas de acuerdo a lo que observe más frecuente, ¿no? Hay generaciones en donde se observa más frecuentemente, por ejemplo, la falta de referencias, ¿no? Hay generaciones en donde se observa más la ortografía, hay generaciones en donde es más marcado que no se puede abrir el documento, etcétera, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a mis observaciones, pues ya les haré algunas recomendaciones específicas, pero bueno, necesito evaluar sus actividades de esta semana, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estamos a muy buen tiempo para entregar actividades. Recuerden que hay que hacerlo en el tiempo pertinente, no esperen hasta el último minuto porque pueden haber alguna complicación. Entonces, no se arriesguen a esta parte, ¿no? Y bueno, pues nos estaríamos viendo la semana que viene, el miércoles. Les estaría yo mandando su invitación. Y bueno, pues quedo al pendiente de cualquier duda. Dime, Selena. Disculpe, maestra, Dime. yo tengo una duda de acuerdo a la actividad integradora 1. Dime. Las fotos, yo ya hice lo del experimento, Ajá, pero sí. y le saqué las fotos, pero no me percaté de que tenía que poner lo que nos pide la información con todo y la foto. Solo Ajá. tomé la foto con la etiqueta de mi nombre, grupo y nombre de la asesora y nombre mío, que en este caso es un nombre de usted, pero ya no le puse lo que nos pide. No hay problema si la pongo la foto y la pongo en la parte de abajo. Lo que puedes hacer, ¿todavía tienes tus etiquetas, las primeras, las que usaste con tu nombre? No, ya las tiré, nada más le tomé foto a los vasitos y tiré los vasos. Bueno, lo que puedes hacer es ocupar las mismas hojas, o sea, algo de evidencia que me pueda yo dar cuenta de que es lo mismo, o sea, que salió de la misma libreta y que es la misma letra. Las hojitas sí las tengo. Bueno. Y de hecho los vasitos, ahora sí que ya los tiré, pero puedo volver a sacar la etiquetita. Ajá, por eso te preguntaba yo que si tenías la etiqueta, la del puro nombre. Ajá, la que le tomé fotos y incluso hasta tengo el cachito de hoja que le puse debajo del vaso. Pues con eso, o sea, para que yo pueda ver en la foto que es lo mismo. Y ya yo pueda verificar que sí es tuyo todo el contenido. Bueno. ¿Sale? Sí, Sí, maestra. Gracias. Sí. ¿Alguien más?
¿no? Bueno. De todas formas, estoy pendiente en el mensajero de la plataforma, si no por correo, se pueden comunicar, ¿de acuerdo? Si no, pues nos veremos hasta el siguiente miércoles. Bueno, entonces que tengan buenas noches y que tengan buen fin de semana. Descansen, hasta luego. Sí, maestra, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.